muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Eso depende desde el lugar y la hora en que nos vean. Hoy, como les había prometido, tenemos un especial invitado en el que Dios ha hecho una maravillosa obra. Vamos a conocer nuestro invitado del día de hoy. Bueno, mi pastor, aquí estamos. Amén, gloria al Señor. Un día más por misericordia del Señor. Así es, un día más. Cuéntale a estas maravillosas personas que se van a conectar. ¿Quién es Carlos Llorente? Bueno, Dios me les bendiga a todos los que nos ven. Buenas noches, como decía aquí la sierva. Buenos días, buenas tardes, allí donde nos ven, en el nombre de Jesús. Bueno, mi nombre es Jorge Carlos Llorente. Soy de nacionalidad ecuatoriana en el nombre de Jesús. Y soy un siervo más del Señor. Y según vayamos hablando, pues yo voy a contarte la historia y cómo Dios ha hecho cosas maravillosas. Amén, amén. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? La verdad que mi infancia no fue nada fácil. Nada fácil fue mi infancia. Mi madre era una madre adorada, una madre muy buena, pero la verdad que mi padre era diferente. Entonces, éramos muchos en la casa, pues no era una infancia como todos necesitamos tener una infancia, ¿me entiendes? No la viví, no éramos de una clase extraordinaria, sino de una clase más baja en aquellos tiempos, pues sí. No viví esa niñez como todo niño la quisiera vivir, ¿me entiendes? Desde pequeñito, pues, me tiré a la calle para poder traer el sustento a mi casa, desde muy pequeñito, y pues, mi infancia, pues, fue casi la mayoría, fue fuera de mi casa, trayendo el sustento y esforzándome, y no fue fácil, pero bueno. Amén, amén. ¿Y lo que recuerdas de casa? O sea, el poco tiempo que pudiste compartir. El poco tiempo que compartí en mi casa cuando era pequeñito, la verdad que jugar con mis hermanos, ¿sabes? Tener ese feeling con mis hermanos. Y en casa, pues, bien, como todo un niño, ¿me entiendes? Pero bien, sí, en casa bien, pero tenía eso desde pequeño que al ver la familia, ¿me entiendes? Pues ya nos tocaba como hombrecito, pues, hacer cositas y ya, pero sí que disfrutamos un poquito me acuerdo tanto cuando iba a la escuela, ¿sabes? Cuando iba a la escuela, que era muy pequeñito, tendría, pues, ¿qué se diría? Unos 8 años, así. Y mi mamá me hizo una maleta de papel, ¿sabes? Una maletita de papel y cuando yo iba a las clases, ¿sabes? Yo iba contentísimo, a las 7 de la mañana que salía, ¿sabes? Llevaba una mochilita de papel y de este lado tenía una foto mía, ¿sabes? Y yo con esa mochilita de papel tan tremendo, tan gozoso, tan maravilloso, llegaba allí, ¿sabes? Sin ver el resto de las maletitas que habían allí. Ese era el único recuerdo maravilloso que tengo de haber vivido una infancia bien, ¿sabes? Bien. En ese sentido, cuando iba al colegio y todas esas cosas, pero... Y ahí el jugar con mis hermanos, sí nos repartíamos los juguetes porque no había para todos, ¿sabes? Media hora lo tenía uno, otra media hora lo tenía otro, y así, pero sí nos sonreíamos, pero no era como esa infancia que todos queríamos tener, ¿me entiendes? Amén. No queríamos tener, o sea que... Pero bien, disfrutamos, Dios nos guardó en ese tiempo, y bueno, pues aquí estoy. Amén, amén. Y llega la adolescencia. Llega una adolescencia, exactamente. Esa adolescencia viene marcada, vuelvo te repito, desde mi niñez. Mi padre era diferente a mi madre. Yo creo que muchos se van a identificar que cuando tú tienes un padre que le gusta mucho el alcohol, ¿sabes? No es hablar mal, sino que vamos a hablar la verdad. Amén, amén. Entonces, pues, fuimos creciendo en eso, ¿sabes? Y tú sabes que las madres antiguas, por lo menos mi mamá, tenía una cosa de que siempre nos guardaba, pero una mujer trabajadora, una mujer de casa, ¿sabes? Y nosotros la veíamos. Y claro, íbamos creciendo según veíamos a nuestro padre en esa situación. No siempre, pero siempre lo veíamos en eso. Y hasta que fuimos creciendo en mi juventud, mi adolescencia, pues no fue nada buena tampoco, ¿sabes? Porque crecí en ese ambiente, vuelvo y te repito, de sustentar la casa y cuando no había, por razón de que tú veías a un padre inclinado hacia otras cosas, tú sabías perfectamente que no iban a ir bien las cosas en la familia. Y pues nada, como lo hice desde el principio hasta mi juventud, pues en la calle me acuerdo tanto que fui panadero, me gustaba vender pan para sustentar la casa. Y cada vez que llegaba a casa, eso se convertía en
en una historia muy fuerte. O sea, había más refugio afuera que adentro, lo sí. cual debería de ser al contrario. Sí. Yo prefería 1000 veces, ¿me entiendes? Para no sufrir, estar fuera. Estar fuera. Desde los 12 años, yo salía a las 5 de la mañana, muchas veces a las 4 de la mañana, me refugiaba en una panadería, me acuerdo tanto que me refugiaba en una panadería de unos apellidos hidalgos que tenían una panadería, y yo me refugiaba ahí, porque yo no quería estar en la casa, ¿me entiendes? Yo prefería estar fuera que estar en la casa, porque veía todas las situaciones que veía, y así me sentía más protegido, más fuerte, ¿sabes? Por lo menos llevaba las cosas a mi casa, pero no me sentía muchas veces bien en mi juventud dentro de mi casa, no. Amén. Entonces, ¿cómo vienen las propuestas del mundo? Mira, te voy a decir una cosa, vuelvo y te repito, llegando a ese punto al cual estamos hablando, ¿me entiendes? Pues un día de ver tantas cosas en mi casa, ¿sabes? Ya no me comenzaron a gustar. No me comenzaron a gustar los maltratos psicológicos, las cosas que yo veía, no me gustaron, no me comenzaron a gustar. Y un día, pues, yo pensaba, pues, yo dije, un día me tengo que rebeldizar aquí, o me voy yo, o aquí pasa algo, ¿sabes? Amén. Entonces, pues, fue un momento fuerte, tengo que decirlo porque es así, ¿me entiendes? Fue un momento fuerte en el cual yo decidí que o era mi padre o era yo que me tenía que marchar, ¿sabes? Y voy a cortar eso, no voy a contar eso, pero al final, ¿sabes? Pasó una cosa que no tenía que pasar, y al final le dije a mi madre, yo estaba detrás de una puerta, mi mamá también, yo le dije a mi madre, pues yo me tengo que ir de aquí. Yo vivía en un pueblito, y yo le dije, yo me tengo que ir de aquí porque para mí es insostenible esto. Y me marché, pensando muchas cosas en mi juventud, que tenía mucha fuerza y que yo podía hacer muchas cosas. Y la verdad que cuando me fui con una edad de 15 años, así, me fui, me sentía fuerte porque había aprendido mucho desde pequeño, había aprendido mucho, la calle me había enseñado muchas cosas buenas, yo veía tantas cosas, ¿sabes? Pero cosas buenas, sobre todo en el trabajo. Como emprender y Sí, me había ayudado mucho eso, ¿sabes? Entonces, al llegar a mi juventud, a mi adolescencia, yo dije, yo puedo, dije. Y me fui a la ciudad llamada Guayaquil, que era una ciudad, y allí me fui. Y ¿sabes qué? Que comencé a hacer cosas. Tuve una panadería, una carnicería, tuve un taller de bicicleta, hacía muchas cosas, estaba ganando dinerito, ¿me entiendes? Y luego, pues, esa es otra pregunta, ¿sabes? Y luego ya... Amén. Eres un adolescente, Sí. sin los materiales, sin los instrumentos, Exacto. sin un papá que guíe, sin una mamá que Exacto. guíe. Entonces, y esto lo digo y hago énfasis porque suele suceder mucho, ¿sabes? Cuando Sí. no tenemos un buen consejo, cuando no tenemos un buen instrumento. Hoy en ¿Verdad? día los instrumentos que ofrece este mundo son TikTok, YouTube, y por eso quisimos hacer un contenido diferente para que ustedes puedan retroalimentarse y saber que no son los únicos que pasan este tipo de procesos. Entonces, aquí entramos a otra etapa, que es cuando empieza a probar las maravillas de este mundo, que finalmente no son tan maravillas. Exactamente. Pues cuando tienes esa niñez y esa juventud, ¿sabes? Esa adolescencia, tú dices, yo puedo con todo. Amén. ¿Sabes? Yo puedo con todo, no pasa nada, no me haría falta nada. Yo salgo adelante, yo voy a hacer muchas cosas. Y me fui, la verdad que me fui. Me acuerdo tanto que llegué a la ciudad un día viernes. Estoy hablando que tenía 14, 15 años, por ahí llegué un día viernes. Y al siguiente día, sábado por la mañana, hablando de mi adolescencia, me levanté por la mañana porque llegué a una casa, una persona que no conocía, y me recibieron allí. Y me levanté por la mañana y dije, me voy a ir al centro a buscar trabajo. Y así fue, me fui y caminaba, ¿sabes? Y encontré una panadería. Entonces llegué ahí, estaba allá afuera caminando, encontré con una señora, le digo, hola, buenos días, me dice. ¿Qué quiere? Me dice, yo quiero trabajar. ¿Cómo es que tú quieres trabajar? Sí, yo quiero trabajar, le digo, señora. Ah, bueno, pues si tú quieres trabajar, dice, pues tenemos para que vayas a vender pan. Pero yo ya vendía de niño, ¿me entiendes? Yo no tengo ningún problema, le digo a la señora, ¿no? Pero ¿y tus padres? Y ahí le conté yo la historia. ¿Sabes? Yo vengo de tal pueblo, yo vengo y quiero salir adelante. Y esa señora me ayudó. Y estuve un añito allí, ¿sabes? Un añito hasta que recogí dinerito, ¿sabes? En mi adolescencia. Y yo dije, yo sé hacer todas estas cosas.
yo me voy a poner una panadería. Y me puse una panadería, ¿sabes? En el pueblito donde yo estaba me puse una panadería. Y allí yo tenía un hornito pequeño, ¿sabes? Y hacía mi pan todo por la mañana, puse un litrerito y por la mañana toda la gente comenzaba a traer, comenzaba a venir y yo le hacía pan y todas esas cosas, etcétera, etcétera. Y comenzamos a salir, yo comencé a salir adelante, ¿sabes? Yo ya me veía con platita y todo. Me compré una vitrina para que el pan se viera, todas esas cosas. Eso comenzó todo bonito. Comenzaron a degustar lo que yo hacía, les gustaba mucho. Yo dije, no, vamos por buen camino, vamos por buen camino. Esa adolescencia, ¿para qué te voy a decir? La viví bien, porque yo estaba generando dinerito para mí, ¿sabes? Sin saber lo que vendría más adelante. Ese es otro punto. Amén, eso es, ahí quería llegar. Comenzó a ser reconocido y Sí, ese reconocimiento sí, trajo amigos sí. y tal vez no muy buenas influencias. Exacto, Y ahí exacto. empezaste a caer en otra etapa. La verdad que ya tenía todo montado, ¿sabes? O sea, yo era un inversionista. En ese entonces yo era un inversionista porque puse hasta una carnicería como con 15, 16 años, o menos por ahí. Yo ya era un inversionista. Y ya comenzaba a tener personas, amigos por ahí del barrio donde yo estaba, ¿sabes? Pero el diablo es tan sucio. Ahora podemos decir eso, porque yo no sabía, ¿sabes? Amén. Yo comencé ya, ¿me entiendes? Hasta que me comencé a unir con quien no me tenía que unir, ¿sabes? Comenzaron a venir las chicas, comenzaron a venir la gente y todas estas cosas, ¿no? Y yo conversaba con ellos, me acuerdo tanto porque lo tengo tan real, lo conversaba con ellos fuera de la panadería, sí, nos reíamos y tal. Hasta que un día una persona me dijo, oye, tenemos una fiesta. Me dijo así, tenemos una fiesta. Yo le dije, sí, tú que eres el panadero del barrio, ¿cómo no vas a venir a esa fiesta? ¿Me entiendes? Yo joven, porque yo no salía, ¿me entiendes? Yo estaba centrado en lo mío. Le digo, pues sí, es verdad. Yo voy ahí. Y era justamente detrás en Guayaquil, justamente en la calle, en la parte de atrás. Yo dije, bueno, voy a ir un ratito y de ahí ya me vengo. Ese ratito se convirtió para decirte que ese día no abrí la panadería porque yo la abría a las 4 de la mañana para que la gente tenga el producto fresco. Y sabes, el panadero no apareció por ahí. No apareció por ahí el panadero. Eso fue, el primer día fue un desastre. Pero bueno, ese ratito se convirtió en horas y esa hora Sí, en día. En día. Y ahí después, comenzó. exacto, y después esos días en meses y esos meses Sí. en años. Eso, Y ahí comenzó. ahí se abrieron puertas. Ahí comenzó un declive en mi vida, ¿sabes? Ahí comenzó un declive en mi vida. Me acuerdo tanto que ahí comenzó, ya entró una pereza, una apatía, entró una cosa media rara, ¿sabes? Y ya como a mitad de los 16, 17, casi por ahí, ¿me entiendes? Comencé a vender todas las cosas porque yo ya no tenía ni para hacer el producto ni nada. Comenzó a venir otra clase de persona, apareció una chica, ¿me entiendes? Esa chica tenía contacto con otras personas, ¿sabes? Y yo dije, bueno, pues ella apareció y me dice, tú no tienes ya nada aquí, ¿por qué? Y me comenzó a abrir la mente en lo otro y dije, pues es verdad, no tengo dinero para invertir ni para nada. Yo creo que es verdad. Y ahí entró el declive totalmente. ¡Buah! Eso fue terrible. Eso fue muy terrible en mi vida. Comencé, ¿sabes?, a andar en las noches en las que yo no había andado. Amén. ¿Sabes? Ya había quebrado totalmente y de ser panadero a vender por las noches drogas, ¿sabes? O sea, yo comencé a vender drogas. Yo comenzaba ya a mercar con drogas por las noches. Me puedo hacer una pregunta. Cuando estaba vendiendo drogas, ¿ya para la época las consumía? No, yo no las consumía. Solamente las vendía. Solamente las vendía, no las consumía todavía. No las consumía para nada, porque ahí esa es otra historia mía. Yo no las consumía. Yo simplemente las vendía. Yo aparecía a las 11 de la noche y de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Amén. Estaba yo como un mercado por la noche, ¿sabes? Allí yo las vendía nada más. Y como un día me quedó una de esas en la mano, ¿sabes? Y vino uno y me dijo, ¿por qué no la fumamos tú y yo? Y yo dije, yo voy a probar a ver qué, ¿no? Y la probé. Esa fue la primera vez. La primera vez que la probé, pero ahí vino un declive Claro. total también. Ahí vino un declive, ¿sabes? Que yo me metí, me acuerdo tanto, en un gran problema. Porque cada vez que te metes en un problema así, viene otro, porque ya no comienzas a ser responsable. Tú ya estás en medio de una oscuridad, tú ya estás en medio
de algo que sabes perfectamente que no va a salir bien. Y yo comencé a consumirla con aquella persona que se llama Gustavo, me acuerdo tanto. Y el que me las entregaba a mí, después ya de estar consumiendo, el que me las entregaba a mí, yo ya me las consumía con mi amigo, ¿sabes? Y cada vez que me venía a reclamar el dinero, yo le decía que me habían robado. O sea, porque una cosa lleva a la otra, la mentira y todo eso. Claro. Y eso, una cosa lleva a la otra. Y me hice consumidor de eso, ¿sabes? Me las consumía todas hasta que, me acuerdo tanto que recibí mi primera paliza ahí, ¿sabes? Recibí mi primera paliza ahí en ese entonces. Y bueno, pues ya no me daban, sino que ahora me había hecho con mi amigo consumidor, ¿sabes? Yo pasé un proceso muy fuerte, pero muy terrible, feísimo, que nunca pensé, ¿sabes?, llegar a eso, porque no te das cuenta cuando tú ya tienes el paso dentro y vas, cuando menos pensado, te ves en un desastre, sin ropa, sin nada. Eso era impresionante, ¿sabes? Lo que pasa es que, exacto, siempre se empiezan por cosas aparentemente pequeñas y se va escalando, pero no te das cuenta, o sea, estás totalmente vendado porque siempre tratas de minimizar. No, pero es solo una, no, pero es solo hoy, no, es solo para la fiesta, es solo para... Exacto. Entonces empiezas con el justificativo. Exacto. Por eso que dice las escrituras, ¿no? Es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Amén. Dice, sí, yo es verdad, yo estaba bien y me comencé a unir con quien no me tenía que unir. Y allí fui, ¿sabes? Y hay gente que no lo cree, ¿sabes? Que dice, no, yo sí tengo mis amigos, pero ellos en lo suyo y yo en lo mío. Sí, puede que sí, hasta que te agarre una crisis, X crisis, un divorcio, una depresión. En un momento va a haber un declive donde esas malas amistades van a terminar arrastrando. Una de las cosas que, cortando un poquito, una de las cosas, o avanzando un poquito, una de las cosas que yo he descubierto es que no hay mejor gozo que estar en Dios. Amén. O sea, tú no me puedes decir a mí, yo estoy en medio de estas personas, pero no consumo, pero estoy en medio de una oscuridad. Amén. Estoy en medio de un lugar que no es como tiene que ser, ¿me entiendes? Y ahí es donde nosotros vemos que la gente ve a la parte del lado del evangelio, del lado del cristianismo, lo ve un poco seco, un poco raro, y no es así. Aburrido. Aburrido un poco, no es así. Hay mucho gozo de este lado, ¿me entiendes? Y eso es mentira cuando una persona te dice, no, pero yo no consumo, pero estás ahí. Estás en medio de esa oscuridad, ¿me entiendes? En medio de esas cosas, en medio de ese mundo que no es el mundo donde tú quieres estar. Por más que tú no consumas, pero tú estás allí. Amén. Y lo que decíamos, ¿no? Eso acabará corrompiéndose el día de mañana. Y volviendo a mi adolescencia, al lugar donde yo estuve, ¿me entiendes? Fue una cosa muy terrible, porque ahí una cosa llevó a la otra. Yo nunca había salido a robar, ¿sabes? Y yo ya robaba con mi amigo para consumir. Yo ya, ¿me entiendes? Las noches nocturnas eran con armas en mi mano para ir a robar, ¿sabes? Y para consumir. Y eran trasnochos, ojeras, eso era terrible. Y mi familia no sabía dónde yo estaba. Ellos no sabían que yo estaba. Menos lo que hacía. No, ni menos lo que yo hacía, porque yo me había ido totalmente, ¿sabes? Y bueno, pasé un proceso muy fuerte. Pasé un proceso muy fuerte. Yo pensaba que esa era mi vida, Vivi. Yo pensaba que esa era mi vida. O sea, que yo acabaría el día de mañana muerto, porque cada persona que me veía siempre me decía, no, a usted ya lo ven en un cementerio, me decían a mí. Usted huelen a azufre, huelen a muerto, me decían. O sea, te lo soltaban, ¿sabes? Declarando muerte. Sí, no, te lo soltaban y te ponías a pensar un poquito, ¿sí? Y te decía, el enemigo te decía, ¿ya qué más te da? Si tu otra casa va a ser este lugar, ¿sabes? El cementerio. Ya no pasa nada, tú sigas. Y entonces, ¡pum!, te desaparecía eso y tú decías, bueno, sigamos, no pasa nada, sigamos. Y de ahí pues lleva una cosa a otra, Vivi. Amén. Lleva una cosa a otra, me hice dueño de una banda, ¿sabes? Yo era la cabeza de una banda. No trabajabas para la banda, eres la cabeza de la banda. Yo de ahí ya comencé a hacer una banda, ¿sabes? Yo comencé a formar una banda ya. Una banda terrible, o sea, fuerte, ¿me entiendes? Comencé a coger para aquí, para allá, de todos los que andaban necesitados, porque hay muchos necesitados. Comenzamos a coger los carros de la Coca-Cola, los de los cigarrillos, todo eso, y así fuimos creciendo hasta que nos hicimos con armamento, y ya de ahí nos hicimos una banda donde atrancábamos bancos. O sea, ya nosotros íbamos para adelante, ¿sabes? Nosotros ya nos movíamos de una manera tan tremenda
Y yo me hice de esa banda. Yo era el cabecilla. Yo era el que movía. Fíjate tú, la mente que yo tenía vive al principio, ¿sabes? Yo decía, pues, al ver el proceso que yo estaba viviendo en mi casa, con toda la gente, ¿sabes? Con mi casa, mi vida era salir adelante. ¿Y cuántos jóvenes hay así? Amén. Que tienen esos proyectos y todas esas cosas. O incluso, ahora mismo están en proyectos, pero tienen un vacío, aunque no beban alcohol, no beban droga y no hagan nada de esas cosas. Tienen un vacío, ¿me entiendes? Porque la Biblia lo dice claramente que ahora que yo ya lo sé, dice que separados de Dios no somos nada. Tú puedes tener todos los bienes que sean. Yo no tenía todos los bienes, ¿sabes? No tenía todos los bienes. Tampoco conocía a Dios, ¿me entiendes? Entonces era mi fuerza la que yo empleaba en ese entonces, ¿sabes? Y mira lo que llevó esto. Yo empecé con unas buenas ideas, con unas buenas cosas y se fueron corrompiendo. Y me hice con una banda muy enorme en Guayaquil. Yo cerraba calles, las fiestas que yo hacía cuando ya comencé a tener popularidad, porque el diablo te va a dar popularidad. Amén. El diablo te va a dar estatus, el diablo te va a dar, ¿me entiendes? Te va a dar legados donde tú dices, yo comencé a vestir las mejores ropas, yo decía, valió la pena haber pasado todo ese proceso que yo pasé, mírame ahora cómo estoy. Yo me sentía el rey del mambo, sin saber que aún yo todavía, vestido y con perfume, yo todavía seguía oliendo a azufre, porque yo tenía un enemigo que sabía que todo lo que me estaba dando, él me lo iba a cobrar el día de mañana. ¿Me entiendes? Porque una banda después de hacer cosas, extorsionar y hacer todas esas cosas, va a tener una persecución. Se estaban escuchando las noticias, se estaban viendo cosas y de dónde es. Y ya cuando entraban al barrio donde yo vivía, no, pues esto son lo de la banda, este es el cabecilla. Ya eso ya me entiende. Y tú ya sabías perfectamente que ya ibas teniendo una fama que te iba a llevar cualquier momento a que te atraparan o que te mataran. Una de las dos cosas. Amén. Una de las dos cosas, ¿me entiendes? Y así me mantuve durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo usaba el pelo largo, yo lo he contado muchas veces, usaba una coleta, a mí me decían el chino. Y hasta que un día, ¿sabes? Éramos un montón de ahí de la banda. Éramos un montón. A todos lo desaparecieron. Wow. Y el único que se quedó allí fui yo. Yo me acuerdo tanto que hay una palabra, Vivi, que está en el Salmo 138, que yo me aferré mucho a esa palabra sin haber conocido a Dios todavía, porque cuando tú estás en el alcohol o estás en la borrachera, muchas veces dices cosas que tú ni te imaginas, ¿me entiendes? Y yo me aferré a esa palabra cuando yo estuve pasando un proceso duro. Y está en el Salmo 138 que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero pasó así, ¿me entiendes? Yo me agarré a esa promesa, sin saber nada de lo que vendría más adelante. Yo no conocía. Hasta ese momento nunca habías escuchado la palabra. Nada. Yo veía evangelistas como todo un niño en Sudamérica, como somos nosotros. Veía que hacían culto, pero yo nada. Yo me acercaba un ratito, pero yo nada, ¿me entiendes? Nada. No me llamaba la atención, estaba un ratito, luego me iba, como de pequeño, veía a mis primos, a mis tíos, muchas veces que iban, pero yo no. Yo lo comencé a conocer al Señor ya cuando tenía ya mi adolescencia bastante avanzada. Cuando pasaron todas estas cosas, que ya me buscaban a mí, ¿sabes? Al cabecilla, ya lo buscaban para... Que era el último. El último. Yo lo he contado muchas veces aquí y ese día te va a llegar. Ese día te va a llegar, pero te va a llegar y yo tengo eso tanto en mi mente aquí, ¿sabes? De que Dios es muy bueno. Amén. Dios es demasiado bueno. Y cuando hay un propósito de parte de Dios, por eso es que yo siempre admiro la palabra del Señor cuando Jesús se acercaba a cada familia, a cada casa, ¿sabe? A cada hombre, a cada mujer que decía, hoy el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, había llegado la salvación. Y yo me acuerdo tanto que lo tengo aquí, que se acercó el día que me iban a atrapar a mí. Me acuerdo tanto. Yo lo he dicho muchas veces, una furgoneta negra se acercó y se bajaron dos y uno se bajó con una pistola, ¿sabes? Me metí un cachazo así en la frente, me dijo, levanta tu cabeza, porque yo era más oreja que cuerpo en ese entonces, era delgadito, pero muy delgadito, ¿sabes? Muy delgadito. Y me dice, tú lo conoces, y me sacó una foto, me acuerdo tanto, me dice, tú lo conoces, y el que se estaba mirando era yo. Bendito Padre.
Pero yo en ese momento, ¿me entiendes? No tenía el pelo largo, ¿sabes? Ahí no tenía el pelo aquí. O sea, cuando él me cogió, no, perdón, no tenía el pelo largo. Pero él me tenía con el pelo largo aquí. Y me hizo así con la pistola y me dice, ¿tú lo conoces? Me dice. Y yo lo quedé mirando así, todo flaquito, me tiene con un pedazo de tío enorme, ¿sabes? Y yo todavía le braveo, ¿no? Yo todavía le digo, ya, para mí no me estás haciendo nada. Le digo, ¿qué me estás contando tú a mí? Le digo, déjame tranquilo. ¿Qué bravo todavía te pego un tiro? ¿Quieres matarme? Mátame, le digo, no conozco a nadie. Yo no soy sapo, le digo así. Y mi cuerpo por dentro era como una gelatina. Mi cuerpo como una gelatina, ¿sabes? Sin que mi familia sepa nada. ¿Cuántos jóvenes tienen cosas ocultas que sus padres no saben? ¿Cuántos jóvenes, sabes? Y todo me pasaba en ese mismo momento. Me pasó mi niñez. Yo quería volver a estar con mis padres, en mi casa, con mis hermanos. Yo decía, se acabó aquí ya se acabó. Y yo no conozco, le digo, yo no lo conozco a nadie. Y él se cogió la pistola, se la guardó y se fue. Gloria a Dios. Y yo me quedé en esa farola, ¿sabes? Había una farola ahí que me alumbraba justamente y yo me quedé ahí. Y cuando ellos se fueron, yo lloré, yo lloraba. Solo, eran como las 11 de la noche, 11:30 y no pasaba nadie. Y yo estaba allí y sale con el amigo que yo andaba, salió, ¿sabes? Y me dice, ¿no te mataron? Me dice. Y yo, no me mataron. Yo, pero tranquilo, si ese mañana no me mata, le digo yo, la muerte camina conmigo, le decía. Así le decía. Y si la muerte camina conmigo, ya nadie me puede matar, decía yo así. Tremendo. Pero yo había estado llorando, ¿sabes? Se me había pasado toda mi niñez, mi adolescencia, todo lo que yo había hecho, ¿sabes? Y yo sabía que en algún momento algo me iba a pasar, algo me iba a pasar, me iban a matar en algún momento. Entonces podemos decir que eso fue lo más fuerte que tuviste que vivir, encontrarte ese día con esas personas, la muerte básicamente cara a cara. Ese fue ese fue la primera acción, porque después hubieron otras, ¿sabes? Esa fue una de las primeras, ¿sabes? Pero yo no hice caso, porque cuando tú estás metido en cosas, ¿sabes? Tú no haces caso. Tú no haces caso, sí. Y yo decía, bueno, mañana será otro día, me voy a rendir, no me voy a rendir. Yo ya no tenía nada, ¿sabes? Yo no tenía nada. Pero yo sabía perfectamente que esa persecución iba a seguir, que en cualquier momento me iban a coger, me iban a torturar. Y así fue. Después de aproximadamente unos 2 meses me cogieron, ¿sabes? Y me llevaron a un descampado que yo le he contado, me llevaron a un descampado que para allá donde yo vivía eran unas casas que el gobierno había dado en aquellos tiempos, y si tú metías una patada a esa puerta de esa casa, ¿me entiendes? Tú te hacías con una casa o con 3 casas. El caso es que te hacías con muchas casas. Y era un barrio llamado Durán, El Recreo, en Guayaquil, que Dios sabe que no estoy mintiendo. Y allí me hice con 3 casas, ¿sabes? Pero después esta gente, ¿sabes? Me persiguió y me cogieron. Sabían que yo todavía existía. Un día llegó una furgoneta así mismo y me cogieron y me metieron a la furgoneta. Me acuerdo tanto que me pegaron, me dieron duro. Me dieron duro. Y me llevaron a un descampado porque había mucho campo donde estaban construyendo. Allí me llevaron, me metieron hacia el fondo, oscuro, todo era oscuro. Me acuerdo, todo era oscuro. Como la vida misma que estaba llevando en ese mismo momento, porque todas esas cosas que uno vive, estás viviendo en oscuridad, aunque te parezca que tú estás viviendo en la plenitud, y eso es mentira. Y me llevaron para allá, ¿sabes? Y me acuerdo tanto que hablaban entre ellos, uno le decía al otro, no, ¿para qué? Mejor descárgale la pistola, ya, mátalo, así. Le decía, yo escuchaba claramente, pero yo decía, yo lloraba, me acuerdo tanto, no me mate, no me mate. Y ellos hablaban. Y uno le dice al otro, mira, yo tengo un galón de gasolina, ¿y por qué no hacemos una cosa? Lo amarramos en ese árbol desnudo y mañana sale aquí, dice, El Extra es un periódico de mi país que tú lo doblabas así y lo único que salía era sangre, porque todo era muerto, no era nada bueno, todo era muerto, lo mataron, lo asesinaron y todas esas cosas. Y ellos decían, mañana aparece en El Extra, y aparece allí quemado, todo colgado y todas estas cosas. Y yo lloraba mucho, ¿me entiendes? Lloraba, mamá, yo lloraba, ¿me entiendes? Yo lloraba, pero lloraba, ¿me entiendes? Y me acuerdo tanto que me pegaron con la culata de esa metralleta aquí en el pecho y me quedé un poco sin aire y me subieron, me desnudaron y me subieron, ¿sabes? Y me ataron. Y como habían pajas, ¿sabes? Había mucho monte por ahí, ellos pusieron
hicieron una raya y así está. Dijeron, de acá me lo prendimos y que se queme. Así fue, que se queme, me acuerdo tanto. Y ellos cogieron, hicieron eso y prendieron fuego, ¿sabes? Y yo veía que la llama en serio y ellos se fueron porque habían rociado todo de gasolina y se fueron. Y yo gritaba, pero gritaba duro, gritaba durísimo. Gritaba, nadie me escuchaba porque estaba lejos de donde yo vivía, lejos, era todo oscuro. Lejos gritaba, ayuda, Dios. Yo decía, Dios. Apareció un anciano, Vivi, que todavía tengo esos recuerdos. Un anciano en un descampado oscuro, apareció un anciano. Cuando él aparece por la parte de atrás, así aparece y me queda mirando así. Me dice, ¿sabes una cosa? Tú no eres para que estés allá arriba, me dice. Santo. Pero yo veía que el fuego, ¿sabes? El fuego estaba, tú no eres para que esté arriba. Le dije, yo no sé si soy para estar aquí arriba o no es para estar aquí arriba, pero sáqueme de aquí, le digo, porque me estoy quemando. Y él me acuerdo tanto que me dijo, no te va a pasar nada. Y se fue por la parte de atrás y yo sentí cuando él, ¿sabes? Se cortaron las cuerdas y ¡pum! Caí yo. Pero yo caí donde estaba el fuego, ¿sabes? Donde estaba todo el fuego. Yo veía que yo no me quemaba. Y me acuerdo que esa voz me dijo detrás, me dijo, no mires atrás, simplemente corre. Mira, de lo desnudo que estaba, porque quiero ser real, quiero ser sincero. Yo corrí, pero corrí como esos refranes que dicen como alma que se la lleva al diablo, ¿me entiendes? Yo corrí de una manera tan tremenda. Corrí, no mires, me dijo. Y me di un vueltón, me acuerdo tanto como de 2 horas. Me perdí para llegar a la casa donde yo vivía. Y llegué como aproximadamente como a las 4:30 de la madrugada, llegué allí. Allí me refugié, ¿sabes? Me guardé, me escondí, estuve allí, yo salía, de ahí comienza otro proceso, Mira que voy a ir rápido. Me escondí, ¿sabes? Y no salía, tuve como un mes escondido que no salía. Mi compañero vivía al frente y él me llevaba comida y me la pasaba. Yo ya la había visto porque él ya me había visto. Yo le decía, Gustavo, estoy aquí. Me dice, ¿qué pasa? ¿No te mataron? No, me dice, ya después te cuento. Y me llevaba comida, ¿sabes? Yo por la noche no dormía porque pensaban que la puerta me la iban a tumbar porque, ¿sabes? No había aparecido donde tenía que aparecer. Y estuve un mes así. Yo salía, me acuerdo tanto, a la 1 de la mañana salía a la misma farola donde me habían amenazado, ¿sabes? Donde me habían puesto la pistola. Ahí salía yo. Y me sentaba a la 1 de la mañana a decir, yo no puedo salir por el día. No puedo. Y allí me sentaba. Pero en mi subconsciente yo conversaba con Dios, ¿sabes? O sea, yo no quiero morir, yo quiero salir de esta vida, yo quiero salir de esto, yo no puedo vivir en esto. Pasó así 1 mes y medio y ya comenzó a aparecer una persona que ahí viene el conocer a Dios, ¿sabes? Amén, amén. Y comenzó a aparecer, yo pasé 1 mes así y yo me sentaba ahí y comenzó a aparecer un señor. Milton Saulo, que tiene que estar en la gloria con el Señor. Él también había pasado el mismo proceso que había pasado yo. Había pasado todo lo que había pasado. Y después de haber pasado ese mes, salgo un día viernes por la noche, como a la 1 de la mañana. Escucha bien esto. Por eso es que Dios nunca llega tarde. Amén. Dios es muy bueno. Me siento yo así, ¿sabes? Estoy sentado en esa farola. Me acuerdo tanto de eso. Y estoy sentado pensando así. Y aparece esta persona por la parte de atrás. Y me pone las 2 manos en mi hombro. Pone las 2 manos así. Y me dice, Dios te bendiga, me dice. Y yo lo quedo mirando. Le digo, que Dios te bendiga, ni que Dios te bendiga. Le digo así. Y me dice, tú sí sabías que Dios te ama, me dice. Wow. ¿Sabes? Y me dice, tú sí sabías que Dios te ama. Yo le dije, si Dios me amara, le digo, no me dejara pasar lo que yo estaba pasando. Él te ama y te está esperando, me dice. Entonces yo le dije, mira, ¿sabe qué? No voy a decir las palabras que yo decía. Le digo, ¿sabe qué? Déjame tranquilo, le digo, lárgate. Porque si no, le digo, me voy a cabrear, me voy a ensañar contigo. Y me dice él así, dice, tú no me puedes tocar. Así me dijo. Y yo lo que mirando, le digo, ¿cómo? Con el lenguaje que yo tenía en aquellos tiempos, le digo, ¿cómo? No me puedes tocar. Y me quedo mirando y me dice, mírame, me dice, Dios te ama. Santo Dios. Y se marchó. Se marchó, yo lo quedé mirando y se marchó y dije, me quedé pensando, y este está loco, este man está loco, yo decía. Y sin saber que el que estaba más loco era yo. Y se fue, ¿sabes? Y yo todos los días salía a la 1 de la mañana. Y como a la siguiente semana volvió a aparecer otra vez.
¿sabes? Y fue al mismo lugar donde yo estaba, ahí. Vino y puso sus manos otra vez y me dijo, lo único que sé es que yo te veré como un siervo de Dios. Aleluya. Y yo le dije, oh, ya, pues le digo, ¿me entienden? En ese lenguaje que yo tenía en ese entonces, ¿me entiendes? Que no lo voy a decir, pero, oh, ya, pues le digo, loco, ¿qué creo que te está pasando? Le digo, ahora mismo te voy a pegar una... Yo hablaba, ¿me entiendes? Ese lenguaje que me salía. Me dice, tú vas a ser un siervo. ¿Qué siervo ni qué siervo? Le digo, déjame en paz, lo único que te voy a dejar es arrancar, te voy a sacar el estómago, le digo ahora mismo. Yo le dije así, y me dice, tú no me puedes tocar, me dice. No te puedo tocar, mira, y es la primera vez que yo dije, ¿cómo? Y salgo para tocarlo y los pies se me quedaron así, mira. No me pude acercar donde este varón. Y yo le dije, ¿sabes qué, loco? Déjame tranquilo, le digo que la próxima vez que tú vengas, le digo, la verdad que tú no vuelvas a contar nada. Y me quedó mirando y me dice, tú no me puedes tocar, pero yo te he de ver sirviéndole a Dios, me dijo. No te decía nada más. No me decía, Wow. no me decía nada más y se marchaba. Y se marchaba. No voy a decir las palabras, me dice, este man está loco, este man, ¿verdad? Yo decía, está loco. Yo le insultaba a la madre, le insultaba a todita la familia, eso era terrible. Me metí a mi casa y la tercera vez él apareció. ¿Cuántas veces resucitó? Al tercer día resucitó Jesucristo, ¿no? Y apareció, ¿sabes? Pero aparecía siempre. Y me pone la mano aquí en la nuca y me dice, Dios te bendiga, varón de Dios. Me dice así, Cristo está contigo, me decía, Él te ama, me decía. Y saben, en ese momento me quedé con la mano que Él puso en mi nuca, me quedé así. Eran como que si me habían absorbido la fuerza, ¿sabes? Me cogió y ya no, yo lo quedé mirándole, ¿sabes qué? Déjame tranquilo, tú eres un varón de Dios. Y ahí me dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo tanto, en esa tercera vez me dijo, yo estoy en una iglesia, me dijo. Me hablaba de la iglesia, en una iglesia, está en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Ya, ¿no? Me habló de esa iglesia, le digo, no, yo no en la iglesia ni nada, no me vuelvas a molestar ni nada, pero había algo que ahora sé que dice la Biblia, que la palabra de Dios como espada de doble filo, había algo que estaba atravesando mi corazón así, tan profundo, ¿sabes? Tan que yo decía, ¿qué es esto? ¿Sabes? Me dice, estamos ahí, ¿sabes qué? Y me dice, cuando ya iba a partir, me dice, yo te he de ver allí. Así me dijo, yo te he de ver allí, me dijo. Tú. Estás loco. Y él decía, ¿sabes qué? Estamos los días domingos, tal hora. Y todo eso sonaba en mi cabeza, ¿sabes? Eso sonaba en mi cabeza. Y yo ni caso, ¿me entiendes? Hasta que dejó de pasar. Y salí un día viernes al mismo lugar, pero había una inquietud en mi corazón. Mi corazón se comenzó a compungir, ¿sabe? A sentirse una necesidad profunda, tan tremenda. Dios mío santo, en mi corazón se comenzó a sentir vacío, algo que me llamaba y yo lloraba. Yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y lo que me venía a mi cabeza era lo único, era la iglesia el domingo a tal hora. Y yo me acuerdo tanto que tenía un pantalón de un hospital llamado Luis Bernaza, que era lo único que tenía, porque aquel Jorge, aquel Carlos, que tanto vociferaba de tantas cosas, ahora se encontraba con unos zapatos dañados, una ropa y todas estas cosas. Y yo veía en ese proceso que estaba pasando en ese momento algo tan fuerte, como que si la fuerza se me veía, yo lloraba y venía a mi mente la iglesia, tal hora. Y algo me empujaba y me decía, ve, y yo era duro, ¿sabes? Llegó el sábado, pero seguía viviendo en esa casa, me acuerdo tanto, en esa soledad, una cosa tan terrible, tan tremenda, tan tremenda, cuando Dios te va encerrando, ¿sabes? Y llegó el domingo y era por la tarde a la iglesia, era a las 6 de la tarde la iglesia. Y llegó ese domingo por la mañana, me acuerdo tanto, ¿sabes? Y de lo feíto que estaba, orejón que estaba por la mañana, ¿sabes? Me salí al patio, como teníamos un tarro donde caía todo el agua allí, ¿me entiendes? Comencé a bañarme, a ponerme hermoso. Y la iglesia en mi interior. Yo dije, Señor, yo no tenía miedo salir de la casa, ¿me entiendes? Con todo lo que estaba pasando.
las 5 de la tarde, ¿sabes? Yo conversaba con pero yo seguía con las 5:30 y hasta que a las 5:40 salgo de la casa. Y yo dije, me voy a la iglesia, así como estoy me voy a la iglesia. Y voy caminando con mucho miedo, me acuerdo tanto que iba caminando con mucho miedo, como mi alma alaba la gloria de Dios. Iba caminando con mucho miedo, ¿sabes? Iba caminando y caminando. Porque tú sabes que en Sudamérica a partir de las 7 de la tarde, ya 6:30, así ya comienza a oscurecer y todas esas cosas. Y yo iba despacito, despacito. Y la iglesia quedaba en la parte de atrás de un barrio donde estaba en la parte de atrás, así un descampadito, ahí estaba. Y ya desde lejos se escuchaba, ¿me entiendes? Ya socorro, ¿me entiendes? Se escuchaba. Pero yo iba en el trayecto de la caminada y iba llorando. Era tan fuerte de ahí para allá la presencia de Dios, ¿sabes? Y yo dije, no, yo tengo que ir. Algo que me empujaba. Y llego a la iglesia, estoy en la iglesia, ¿sabes? La iglesia está aquí y yo estoy llegando aquí. Y me quedo en la parte de afuera. La puerta está aquí, la puerta está ahí. Justamente así está la puerta y yo me quedo en la parte de afuera. Y yo comienzo a llorar, mi cuerpo comienza a temblar y temblaba. Y decía, no. Uno me decía, no, ¿qué haces aquí? Devuélvete. Y otro me decía, no te vayas. Pero era más fuerte el prevalecer, ¿me entiendes? Que marcharme. Cuando estoy al ladito de la puerta y escucho una voz que me pegó muy fuerte porque me dice, aquí te estoy esperando. Me dijo. Aleluya. Yo sé que estás allí. Y yo miraba para los lados y decía, ¿quién está hablando? Hijo, me decía, aquí estoy. Y yo comencé a llorar, ¿sabes? Ven, me decía, ven. Yo lo escuchaba, el varón que estaba allá adentro me decía, ven, me decía. Y yo lloraba durísimo. Yo era que lloraba. Y yo sentía que el que estaba atrás, que no lo veía, me empujaba para que yo vaya, ¿sabes? Y yo me iba acercando. Y él decía, ven que te estoy esperando. Me decía, mi alma alaba la gloria de Dios. Ven que te estoy esperando. Me decía, mira, abro esa puerta. Me acuerdo tanto que le sonaban todos los huesos a esa puerta, que tenía una cadena por fuera que simplemente ponían el candado, ¿sabes? Y dejaban adentro todos los instrumentos y nadie se robaba nada porque eso estaba lleno en fuego allá adentro. Y esa puerta yo la abrí. Me acuerdo tanto que había un pedazo de madera y que tenías que levantar un pie. Y esa puerta yo la abro así. En cuanto a esa puerta la abro, ¿sabes? Poso este pie derecho así. ¡Tac! Cuando poso los pies derechos, este pie dentro de ese lugar, de esa atmósfera, yo caí de rodillas, yo lloraba, ahí sentí la presencia y yo lloraba. Cuando veo que se viene acercando aquel varón y me dice, ¿sabes quién soy yo? Me dice. Yo no lo veía, ¿sabes? Porque yo estaba llorando. ¿Sabes quién soy yo, hijo? Me dice. Y me comienza a decir, yo soy el que te bajó de allá, de aquel lugar, me dijo. Yo soy el que te dije esto, yo fui el que te dije esto, yo te guardé en esto, yo lloraba, ¿me entiendes? Yo lloraba que no veas. Yo te he librado de esto y yo comencé a llorar, mi cuerpo temblaba, eso fue una manera tan tremenda. Yo estuve cuando tú pasaste esto, y esto. Eso fue tan tremendo, ¿sabes? Tan tremendo que yo decía, Señor, tú me has guardado. Y yo no paraba, o sea, y en ese mismo momento yo no dije nada de eso, pero fue un momento tan especial que la presencia de Dios me envolvió de una manera tan tremenda, ¿sabes? Tan tremenda que yo no sabía el propósito de Dios. Amén. Solamente sabía, como decía David en el Salmo 138, que él tenía persecución de sus enemigos, pero que Dios tenía un propósito para él. Él tenía un propósito para él, a pesar de todas las cosas que habían vivido, tenía un propósito, porque David no sabía que él iba a ser el próximo rey. Él tenía unos hermanos que tenían mejor elocuencia, mejor capacidad, pero él no iba a saber que Dios iba a fijar de alguien que estaba por allá, ¿me entiendes? Como yo pensando que desde mi niñez, ¿qué iba a pensar yo que Dios en algún momento me iba a tener misericordia de mí, ¿sabes? Nunca lo pensé. Cuando terminó todas las cosas, el culto fue todo para mí.
Fue todo para mí, todo para mí. Habían hermanitas ahí, habían hermanos y todas esas cosas. Mira, te voy a decir una cosa. Ahí fue cuando yo conocí verdaderamente lo que se llama danzar en el Espíritu. Yo lo conocí ahí, lo que era danzar en el Espíritu. Yo experimenté eso, porque ellos me levantaron. Cuando ellos me levantaron, fíjate tú si Dios tiene misericordia. Cuando ellos me levantaron, yo vi la iglesia que tenía muchas cañitas de bambú paradas así, ¿sabes? Que tú decías, Dios mío, santo. Y yo estaba así, todo comenzaron a orar y comenzaron a hacer muchas cosas allí. Cuando menos pensaba, yo me encontré danzando. O sea, yo estaba danzando. El primer día yo estaba danzando. Yo decía, pero yo danzaba, o sea, lo que era danzar. Yo me acuerdo, yo tengo una danza especial de Dios conmigo. Yo tengo una danza especial con el Señor conmigo. Es una danza muy especial que yo tengo con el Señor. Yo me acuerdo tanto y cuando Dios te marca con algo, eso nunca se te va a salir, ¿sabes? Y yo me acuerdo tanto que era una danza que yo hacía tremendo. Era tan maravilloso lo que yo hacía, o sea, mi mente en ese mismo momento solamente yo veía a Dios, como Dios me envolvía, los problemas. Yo no sabía nada. Yo estaba, ¿me entiendes? Como cuando tú sí te acuerdas cuando tú te metes en anestesia, la anestesia, ¿sabes? Que tú dices, estoy en mi mejor momento, ¿sabes? Yo estaba así. O sea, yo no sabía que en mí no había que yo había estado robando, que yo había sido un traficante, que yo había sido esto, que yo había sido... No estaba nada de eso. No estaba. Yo estaba, como se suele decir, en la gloria bendita de Dios. Aleluya. Y danzaba, y danzaba, y danzaba. Fíjate tú que todo el mundo se sentó y yo seguía danzando. Yo seguía danzando. Y yo decía, yo le hacía unas danzas al Señor y yo me movía. Madre mía, Dios mío santo, cuando vino ese momento que yo dije, Señor, ya. Yo me comencé a sentir pleno. O sea, pleno. La mitad de los zapatos que yo usaba, yo uso un 45, ¿me entiendes? Que lo que quedaba era un 43, esos zapatos quedaron por ahí, todos. Eso fue tan tremendo, ¿me entiendes? Y ya se acabó el culto. Y para mí, el acabarse el culto era como que... tener que volver a la realidad. Exactamente, ¿sabes? No, pero a la vez que tener que volver a la realidad y decir, no, que no se acabe. Ya, que no se acabe, porque yo me encontraba... ¿me entiendes? Mira que antes los refugios eran otra cosa para mi vida, ¿sabes? Pero en ese mismo momento Dios fue ese refugio. Ese que yo no quería salir de ahí. Y se terminó todo. Y el pastor se me acerca y me dice, hijo, ¿qué? ¿Cómo estás? Digo, pastor, ya se terminó. Me dice, sí, se terminó. Yo le dije a él, le digo, pastor, ¿qué puedo hacer yo aquí en la iglesia? Dígame. Y él me dijo el primer día, sí, la iglesia de cañit, de bambú, los asientos, toda la tierra, era de tierra, de arcilla. Y me dice, ¿sabes lo que me dice? Me dijo, toma las llaves, me dice. Mañana vienes y la limpias. Sin saber quién era. No, nada. Él sabía que yo era del barrio, ¿me entiendes? Ven y mañana la limpia. Yo, sí, pastor, sí. Ven y mañana la limpia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todo lo que yo hacía, yo me metía allí. La iglesia era por las tardes y yo me metía allí. Yo llegaba allí a las 12 del mediodía y comenzaba a limpiar. Yo creo que yo creo que no he sacado tanto brillo a esa caña como yo. No había nadie allí, pero yo las tenía. Yo creo que se estaban desgastando de tanto limpiarla, ¿me entiendes? Ese piano que tenía. Yo vi la gloria de Dios allí. Ese piano, ¿me entiende? Que le daba yo, ¿me entiende? Para que todo esté listo. Yo no me salía de ahí, yo entraba a las 12 y yo no me iba a mi casa hasta las 11 de la noche. Pero yo sabía que yo ya no tenía dinero vivo. Entonces, Dios comenzó a coger todas esas cosas y cuando yo terminábamos la iglesia, ya todos decían, bueno, mi realidad es volver a mi casa. Y yo comencé a experimentar la voz de Dios. Y yo veía cómo Dios comenzaba a coger a cada familia, ¿sabes? Porque yo ya no tenía ingreso. Y comenzaron a decir, no te vayas, Jorgito. Yo, no, sí, me tengo que ir. No te vayas, te vamos a invitar a comer. Y me invitaban a comer y me iba metiendo en la familia de la fe, ¿sabes? Me iba metiendo allí.
Y yo como estaba con esa misma ropa, siempre me veían con esa misma ropa y tenía un gorro rojo, me acuerdo tanto que tenía un gorro rojo y siempre me veían con esa ropa. Cuando menos pensaba la tercera semana, vino una hermana con una bolsa de ropa así, con traje. Yo nunca en mi vida me había puesto traje, nunca en mi vida. Yo era de los pantalones anchos y de todo batracio, como dicen en mi país. Cuando me dice, he sentido en mi corazón traerle esta ropa. Y yo digo, me va a traer unos vaqueros, algo, ¿no? Cuando me va sacando un traje gris, con una corbata rayada, con gris y roja, así. Y me dice, tome para que se la ponga. Usted ya es un siervo de Dios. Y la cabeza me dice, ¿qué? Sí, usted se tiene que vestir como un siervo de Dios. Ya sé, será verdad que esta señora no, yo nunca me he puesto eso. Dice, póngaselo, vaya, póngaselo. Entonces yo fui y me lo cambié, me acuerdo tanto que fui y me lo cambié porque estábamos en la casa de Milton, de aquel hombre que murió. Y salgo yo con ese primer traje, ¿sabes? Y cuando salgo con ese traje, la parte de donde yo me cojo, claro, me entraba la mano así, ¿sabes? La cintura. La cintura, me entraba la mano así y me dice la señora, no hay problema, me dice, lo doblamos, ¿sabes? Y yo llegaba a la iglesia con el pantalón todo doblado, todo ridículo, ¿sabes? Y una camisetita que me había regalado. Y yo llegaba allí, todo el pantalón, yo tengo fotos de eso, yo así doblado, pero doblado así, yo decía. No me daba vergüenza, ¿sabes? No me daba vergüenza, pero yo ya me comencé a tener un saco, un traje que nunca en mi vida me había puesto. Pero te digo la verdad que no había quien me lo sacara. Me enamoré tanto de ese traje, me iba al centro de Guayaquil, yo ya me sentía en confianza, me iba al centro de Guayaquil, ¿sabes? Y con ese traje iba y venía y me conseguí mi primera novia, mi primera novia, acuerdo tanto. Cristiana. No, del mundo, cae un segundo, del mundo. Y me dice, siempre te veo con ese traje, me dice. Digo, sí, este traje es mío, le digo, claro. ¿Tú trabajas en un banco? Le digo, no, yo no trabajo para un banco, le digo. Y me dice, ¿para qué trabajas? Y me dice, ¿qué cargas en esa maletita? Yo cargaba un bolsito así pequeño, ¿me entiendes? Ahí cargaba la Biblia. La Biblia, cargaba. ¿Y qué cargas esa maleta? Porque los banqueros suelen cargar su ordenador. Digo, sí, yo cargo el mío. Y te lo voy a enseñar. Cuando meto la mano así, digo, mira, este es mi ordenador, le digo. Me dice, ¿eres mormón? No, yo no soy mormón. Soy evangelista y no trabajo en ningún banco. Y cuando le dije eso, ok, gracias, chao. Se fue. El primer rechazo. Se fue. Diciendo, yo no voy a tener nadie. Pero yo me puso una cosa en la mente. Y era que el barrio estaba siendo muy atormentado con muchos jóvenes, ¿sabes? Con muchas cosas. Y él me dijo, tienes que ir a por esta gente. Y yo comencé, ¿sabes? Pero me vinieron unos ataques tan fuertes porque yo andaba, ¿me entiendes? Ahí viene el hermanito diablo que después de atracador, asaltador, después de matar a gente, míralo ahora, todo el diablo, la persecución, ¿sabes? Todo. Sí, eso es tremendo. Ven, mira, de aquí está la fiesta, vente a la droga, ven a disfrutar. Uno que me salió con una botella, ¿me entiendes? Mira, qué rica, entonces si tú te la bebías como agua, ¿me entiendes? Y eso era terrible, Y yo, no, le digo, tranquilo, Cristo te ama, le digo, no, Cristo te ama, Cristo te ama. Cristo te ama. Me hice fuerte en la palabra de Dios. Amén. Me hice muy fuerte en la palabra de Dios. Y como a los 2 meses, a toditos los arrastré. ¿Los llevaste a la iglesia? Sí, me los llevé a la iglesia. Y en una de esos 2 meses, ¿y sabe quién me encontré? La que me rechazó como novio. Se llama María Fernanda, que todavía existe. Y me la encuentro y, ¿tú qué haces así? Ay, mi forma de hablar, no sé qué tiene, me dijo. Le digo, no soy yo, le digo, es Cristo. Es Cristo, le digo. Y me acuerdo tanto que ella, como andaba con ellos, también se había hecho de bandas y todas estas cosas. Dice, no sé, no me creer. Es Cristo, le digo. Pero ¿sabes qué le digo ahora? Me dice, ¿tú y yo podemos hacer? Le digo, no, tú tienes que afirmarte bien en la palabra de Dios. Tú no puedes ahora conmigo. Quiero darle las gracias por habernos escuchado. Y sé que ahora nos... Amén. Y si ustedes